Es un día especial, es un día que podemos estar aquí otra vez en casa. No sé cómo estén ustedes, pero yo estoy gozoso de lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo. Aún en medio de estas dificultades, aún en medio de lo que estamos viviendo por pandemia y todo, podemos ver que la obra de Dios no ha parado, que la obra de Dios sigue y sigue con más fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Hoy nos tocó la bendición de poder compartir la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo 14. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Marcos capítulo 14, del versículo 32 al 42. Los que están aquí me indican con un amén si ya están ahí. Los de en línea, póngale la manita hacia arriba, un comentario si ya encontraron el pasaje. Los que dicen Reina Valera, tienen una Reina Valera y dice Jesús, ora en el Getsemaní. Dice el versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, y yo oro. Y tomando consigo a Pedro y a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Versículo 35 dice, y yéndose un poco, se postró en tierra y oró que si fuese posible de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Versículo 38 dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. La tercera vez y le dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Papá, te damos gracias, papá, por este día. Gracias, papá, porque tú estás, papá, en medio de nosotros, papá. Podemos sentir, papá, tu presencia, papá. Podemos sentir, Señor, tu mover, Señor. Podemos sentir, Señor, que tú estás en medio de este lugar, estás en medio de cada casa, de cada hogar, Señor. Que esta mañana, papá, seas tú hablando, Señor, a través de mi vida, papá. Que sea mi boca un instrumento tuyo, papá, para transmitir, papá, lo que hay en tu corazón, Señor, para tu iglesia, papá, para tus hijos, papá, esta mañana, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dile al que tienes al lado, no te duermas. No es que me lo haya revelado Dios a los que están allá en sus casas, sentados en un sillón o en una silla cómoda. Dile al que tienes al lado, no te duermas. Está interesante esta parte de la oración del Getsemaní. Cuando Dios ponía estos pasajes en mi corazón, normalmente hemos escuchado y hablamos sobre la oración de Jesús y de lo que Jesús hizo y lo que pasó en estas 3 ocasiones de que fue a orar. Yo recuerdo hace pocos años cuando por primera vez me tocó compartir en este lugar y Dios trajo esos pasajes de Corintios donde
estaba Pablo orando porque decía que tenía un aguijón. Decía que oró 3 veces. Y en la tercera Dios le dijo, bástate en mi gracia. Y Dios me relacionaba estos 2 pasajes, pero no voy a hablar de eso. Pero Dios me recordaba esa parte donde compartí por primera vez de estos pasajes. Y realmente cuando nos bastamos en su gracia, cuando comprendemos que solamente basta y que sea Él en medio de nosotros y lo que Él está haciendo, sabemos que vamos a estar bien en el lugar que estamos, en la situación que estamos. Aun cuando la situación no sea lo más favorable o sea la que nosotros queramos, pero sabemos que si Dios está en medio de nosotros, vamos a entrar a esa situación y vamos a salir con la victoria en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén? Vuelve al que tienes al lado, no te duermas. Porque hoy me quiero enfocar en esa parte de los discípulos. Pero déjame ponerte un poquito el contexto de esta historia. Esta historia de la oración del Getsemaní habla cuando ya había pasado la Santa Cena, ya había pasado cuando Jesús había anunciado quién lo iba a entregar. Ya había pasado todo ese tiempo y llegó el tiempo donde lleva a todos sus discípulos, pero a un lugar más íntimo, más especial, solamente toma 3. Ya nos han predicado, nos han compartido de esa parte donde representa cada uno de ellos. Uno representa la fe, otro representa el amor, otro representa la sabiduría. Y sabemos que cuando se conjuga esas 3 mezclas en un lugar, podemos ver milagros, podemos ver cosas grandes en medio de ese lugar. Porque la Biblia nos enseña en otras ocasiones cuando Jesús tomó esos 3 y fue a resucitar, si la memoria no me falla, a la hija de Jairo que estaba muerta. Y invita a estos 3 personajes para que estén en acción, estén en el lugar donde va a suceder algo grande, un gran mover de Dios en medio de la tierra. Y invita a estas 3 personas, fe, amor y sabiduría. Otra parte donde nos muestra la Biblia es cuando viene la transfiguración de Jesús y estaban estos 3 expectantes y viendo lo que estaba pasando con Jesús. No sé ustedes, pero yo quiero ser de esos que Dios puede acercarnos a lo más íntimo de su corazón y puede confiarnos y enseñarnos lo que hay dentro de Él, lo que se está moviendo en su corazón. No sé ustedes, pero yo quisiera ser de esas personas que Dios abre su corazón y le puede contar lo que hay en lo más profundo de Él y puede transmitirlo a ti para que tú sepas lo que ha de venir, lo que ha de suceder. Créeme que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde Dios anda buscando gente, donde Dios anda buscando quien se levante, quien esté firme para poder hablarle y poder mostrar lo que hay en su corazón hacia este mundo, hacia esta tierra. Dile al que tienes al lado, no te duermas. Hablando de dormir, una disculpa, pasamos la oración de las mañanas del sábado al domingo. No nos quedamos dormidos mi esposa y yo, la verdad. Nos levantamos a las 4:05, 4:10 y ya nos estábamos preparando para poder hacer la oración por a través de Zoom. Y de repente, oh Dios, no hicimos la liga y no la mandamos. Y en ese lapso que nos preguntábamos, y ya no estamos casi listos para entrar en acción, entrar a la oración, nos preguntamos, ¿se habrá levantado alguien? ¿Mandaremos la liga a esta hora? Porque la gente sabía que cada 10, cada 20 y cada 30 tenemos oración a las 5 de la mañana. Y entre la plática entre mi esposa y yo decíamos, si mandamos la liga ahorita, ¿se conectarán o no se conectarán? Y estábamos en esa plática y dijimos, no quiero lastimar mi corazón, mejor anunciamos que la trasladamos para el domingo. Pero tú sabías que había una cita. Tú sabías que cada 10, cada 20 y cada 30 tenemos oración en la mañana. Si vuelve a suceder, nosotros vamos a iniciar la oración. Porque creo que hay gente que está dispuesta a levantarse, a buscar el rostro de Dios.
Que por cierto, se están levantando mucho joven, ¿eh? Yo creo que nos hacen mayoría en la oración. Nos están haciendo un montón a los adultos. Vamos a darle un aplauso a los jóvenes. No sé si es por los puntos o es porque quieran buscar de Dios, pero lo interesante es que se están levantando. Están venciendo las cobijas en este tiempo que acá en Monterrey, por los que nos ven en otro lado, tenemos temperaturas locas, estuvimos abajo cero, cayó aguanieve, unos dicen que nieve. Y hemos tenido unas semanas bien heladas en las mañanas, amaneciendo a 0 grados, a 2, a 3, -8. Y es tiempo donde debemos decir, ¿sabes qué? Es tiempo de no dormir. Es tiempo de levantarnos, iglesia. Es tiempo de ponernos firme y seguir buscando de nuestro Dios. Déjame seguir con esta parte de esta historia. El Getsemaní empieza esta historia diciendo que Jesús los llevó a un lugar. Dice que los llevó a un lugar llamado Getsemaní. No sé ustedes, pero cuando tú te llevan a un lugar y escuchas que es el cine, bueno, en estos tiempos no se puede, pero cuando escuchas que es Disneyland, que es un parque que te gusta, que es tal vez el restaurante que más te agrada, dices, llévame a ese lugar porque yo quiero estar en ese lugar. Porque simplemente con el nombre sabes la referencia a dónde te quieren llevar, a dónde te quieren introducir en ese tiempo. Y Jesús, y lo marca la Biblia y menciona el lugar. Y cuando Dios menciona el lugar, tiene un propósito, tiene algo Dios que hablar. Cuando pone en un lugar un nombre y establece y lo pone plasmado en la Biblia, sabemos que nuestro Dios es intencional. Dile al que tienes al lado, nuestro Dios es intencional. Nuestro Dios no deja nada en el aire, no deja nada a la deriva. Cuando Dios marca algo y dice algo es porque toma sentido, toma importancia en su palabra y importancia para nosotros. Dice su palabra que los llevó al Getsemaní. El Getsemaní estaba en el monte de los olivos. El Getsemaní era esa parte donde machacaban, donde trabajaban el olivo para poder sacar el aceite. Para poder sacar el aceite, pero el proceso para sacar el aceite es algo duro. No creas que nada más con un simple apretón y ya. Leímos la historia que acabamos de leer de Marcos 14 y nos menciona esa parte de Jesús que estando en el Getsemaní, que su nombre significa, se me perdió, pero molino de aceite. Un molino es algo que trabaja, que empieza, golpetea, que empieza. En ese tiempo era con piedras, era contacto. Ponían los olivos, las aceitunas y empezaban a trabajar. Y empezaban a través del proceso de estar una, otra y otra, empezar a sacar lo mejor, sacar ese aceite. En la Biblia sabemos lo que significa el aceite, que representa la presencia del Espíritu Santo en medio de un lugar. Cuando habla de aceite, habla de la que está la presencia en ese lugar de Dios. Cuando Jesús Jesús los llevó a los discípulos a ese lugar, Él sabía lo que esperaba. Él sabía que ese lugar significaba molino de aceite. Molino, sabía que su vida iba a ser llevada a un extremo. Realmente en esta parte del Getsemaní vemos lo que yo he visto, no sé si alguien ha visto algo más, pero la parte más humana de Jesús actuando en la tierra. Dice que la palabra de Dios que se entristeció, pero no solamente se lo quedó, se lo contó a esos 3 discípulos que llevó a ese lugar. No sé ustedes, pero ¿se imaginan a Dios, a Jesús, entristeciéndose, poniéndose triste, preocupándose? Y tener que contárselo a los demás, a los discípulos. Cuando los discípulos habían visto que venían endemoniados y cuando todos huían, ¿quién se quedaba y liberaba a ese endemoniado? Imagínense la situación. Imagínense lo que estaba plasmando en esta parte de la Escritura.
Jesús sabía que iba a un lugar donde su espíritu iba a ser estremecido. Porque Él ya sabía lo que seguía. Ya había sido la cena, ya había anunciado quién lo iba a arrestar, ya había llegado a ese lugar, ya sabía lo que al terminar de salir en ese lugar, ya sabía lo que le esperaba. Sabía que le esperaba los golpes, sabía que le esperaba que lo insultara, sabía que lo esperaba la cruz, sabía que lo esperaba esos clavos que lo iban a poner en la cruz. Él sabía lo que iba a vivir cuando iba entrando al Getsemaní. Él ya sabía que saliendo de ese lugar, lo que iba a vivir. En el Getsemaní, o en el monte de aceite, vertían un cuerpo en polvo hasta exprimirlo, hasta sacar hasta la última gota. Uno de los evangelios, creo que es el de Lucas, menciona que sudó como gotas de sangre, expresando lo que estaba viviendo en ese lugar, expresando lo que estaba viviendo. Dile al que tienes al lado, es tiempo que no te duermas. Vuélveselo a decir, es tiempo que no te duermas. Dice el versículo 33, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. No sé cuántos de ustedes los han invitado o cuántos de ustedes han intentado orar en las noches. ¿Cuántos de ustedes han intentado leer la Biblia en la noche? No sé cuántos de ustedes les ha pasado que de repente no tenía sueño y empezaste a orar y empezaste a leer la palabra de Dios y empiezas a bostezar, te empieza a dar sueño. ¿Cuántos dicen amén? No se quemen en público, hijos. La historia habla que fue a orar. Imagínate cuando alguien te invita para que lo acompañes en algo y en vez de sentir tu apoyo, siente que no te importó nada. Imagínate, ¿cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías si invitas a alguien porque andas preocupado, porque tienes una preocupación? O cuántos de ustedes que pasaron enfermedad, nosotros que pasamos el COVID y se hacía oración y poníamos enlistados personas que estaban por esa situación difícil, y tú en casa esperando que alguien orara por ti, que alguien se uniera contigo y estuviera orando por tu salud, estuviera orando por tu vida. Porque créeme que cuando pasas por momentos difíciles, cuando tu alma llega a ese punto de decir, ¿sabes qué? Me estoy entristeciendo, me estoy preocupando de tal manera que no sé si voy a vivir o no voy a vivir. Lo que pasaron este tiempo de COVID me han de entender. Aunque yo no viví todos los síntomas, pero la lucha mental, la lucha en mi mente y en mi corazón estaba bombardeando. ¿Qué tal si no llegas? ¿Qué tal si no puedes? ¿Qué tal si te quedas a mitad de camino? Me imagino que los que vivieron síntomas más graves, lo que empezó a pasar por su mente es una lucha tanto con tu cuerpo, una lucha con tu mente. Pero es tiempo de decir, ¿sabes qué? No me voy a quedar dormido. Jesús estaba pidiendo que alguien lo acompañara, que velara con él en esa situación que estaba viviendo. Y Jesús quería que alguien estuviera acompañándolo. Y si se fijan, no escogió a cualquiera, escogió a esos tres, a los más cercanos a su corazón. Aquellos que representaban cosas importantes en la vida de un hijo de Dios. Sabemos que el amor es importante en un hijo de Dios. Sabemos que la fe es importante en la vida de un hijo de Dios. Sabemos que la sabiduría de Dios es importante en un hijo de Dios.
Porque una te va a cuidar el corazón, otra te va a dar para que puedas actuar y otra te va a decir, ¿sabes qué? Aunque lo natural parezca imposible, yo puedo creer que Dios lo puede hacer, que Dios me puede sanar y Dios me puede salvar. Les dije, quedaos aquí y velad. La palabra velad, hay varios significados, pero de entre los que yo estaba leyendo, estaba estudiando, quedó uno marcado en mi corazón. Vuelvo a decir, el que tiene, no te duermas. Y no es porque sepa que te estés durmiendo, pero dile con toda fuerza, no te duermas. Velad es naturalmente mantenerse despierto, vigilar, pero algo que me gustó es levantarse, Alguien que obviamente no se duerme es alguien que está despierto, es alguien que se levantó, es alguien que está firme, es alguien que está despierto a la expectativa de lo que va a pasar, de lo que va a suceder. Imagínate, Jesús ya sabía que iba a venir Judas, iba a traer a toda la comitiva para prender a Jesús, para prenderlo a él. Y él sabía que de un momento a otro iba a llegar. Y llevaba a esos discípulos con él. Y le digo, ¿sabes qué? Te estoy invitando para que veles conmigo. Es decir, para que te levantes y en este tiempo tú trabajes conmigo. Parece que mucha gente viene a la iglesia, pero parece que está dormida, que no ha reaccionado, que no se ha levantado. Este tiempo que estamos viviendo, hemos sabido y hemos escuchado que mucha gente se ha alejado del reino, que mucha gente se ha alejado de Dios. Es decir, ha decidido permanecer sentada, ha decidido permanecer dormida, es decir, no despierta, no en la expectativa de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Tal vez por desilusión, tal vez por preocupación, tal vez porque se le acabó la fe de creer en un Dios todopoderoso. Pero aquel que está conectado con papá, es decir, aquel que vela, aquel que está levantado, aquel que no duerme, aquel que está a la expectativa de lo que va a suceder, está dispuesto, está disponible para lo que Dios quiera hacer. Tal vez en este tiempo has dicho, no he visto el mover de Dios, no he visto a Dios obrando. Es porque has estado dormido. Dile al que tienes al lado, es porque has estado dormido. Porque si tú hubieras estado despierto, te hubieras levantado, hubieras visto que el mover de Dios está en medio de este lugar, en medio de tu casa, en medio de tu familia. Dile al que tienes al lado, hay que velar. Es decir, hay que levantarse. Y créeme que cuando se nos fue esa parte de la oración del sábado, dije, ¿cuántos habrán levantado? ¿Cuántos habrán levantado? Aun cuando no se les avisó, no se les mandó una liga, pero había un anuncio, ese día había una oración. No sé cuántos se levantaron y dijeron, tengo una cita con papá. Voy a dejar la comodidad, porque la acción de levantarse es dejar el lugar donde estabas y ponerte a trabajar. Ponerte a la disposición de papá, decirle, papá, aquí estoy. Pero tal vez puedes decir, mi economía se ha visto afectada, tal vez mi salud se ha visto afectada. Pero aún en medio de esa situación, tú te debes de levantar y decirle, papá, heme aquí, aquí estoy. Vamos, dile al que tienes al lado, es tiempo de levantarte. Alguien que se levanta entiende que primeramente es la voluntad de Dios que su voluntad. Porque alguien que no entiende la voluntad de Dios se queda dormido, se queda quieto, se queda estático, porque prefiere su voluntad, es decir, su comodidad. Pero sabes que cuando entras en el reino de los cielos, solamente los valientes lo arrebatan. No sé cuántos valientes haya en este tiempo. ¿Cuántos se van a levantar este día?
¿Cuántos se van a levantar este día? Tal vez la circunstancia no es la mejor. Tal vez escuches que hay crisis energética, que hay crisis en el sector de salud, que hay crisis en negocios que están cerrando, ya sea por pandemia, sea por esta crisis energética. Hay negocios que están cerrando, plantas que están cerrando, plantas que están parando, negocios que están parando la operación. Pero aún en el medio de este tiempo Dios quiere gente que se levante. Quiere gente que se levante y diga: papá, heme aquí. Papá, no se haga mi voluntad. Papá, no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios anda buscando en este tiempo. Y lo marca en esta parte de Jesús, porque Jesús primeramente entra al Padre y ora con el Padre, y en esa confianza que tiene con el Padre le dice: papá, ¿sabes qué? Estoy preocupado por lo que voy a vivir. Si puedes pasar esta hora de mi vida, si puedes pasar esta temporada. Pero sabía y entendió y dijo rápidamente: pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Dios anda buscando en este tiempo gente, hijos suyos, que se levanten y digan: ¿sabes qué? Mi voluntad la dejo a un lado y primeramente pongo su voluntad y empiezo a ponerme a obrar en el reino. Me pongo a trabajar en el reino. Es decir, no me quedo dormido, no me quedo estático, no me quedo en un lugar, no me quedo en la comodidad, no me quedo en el confort, sino me levanto y sigo trabajando, sigo avanzando, sigo luchando, sigo orando, sigo clamando, sigo compartiendo de su palabra, porque sé que el que está conmigo es mayor que todo el mundo. Sé que lo que estamos viviendo no se le compara a nada en mi Dios. Dile al que tienes al lado: es tiempo de levantarte. Podrás decir y podemos ver que la situación que estaba Jesús no era la mejor. Estaba preocupado en su alma. Cuando hablamos de alma, hablamos de sentimientos, emociones. Y por eso yo lo asemejaba con lo que viví con el COVID y lo que la gente ha vivido con esa parte. Recuerdo los primeros días, las primeras horas eran decir: ¿sabes qué? Me preocupaba más por lo que iba a pasar que por mantener mi relación con Dios. Me preocupaba más por checar noticias, decir qué síntomas, quién tiene más probabilidad de ir al hospital, quién no tiene menos probabilidad de ir al hospital, en vez de doblar rodillas y levantar un clamor y orar a papá y decirle: papá, aquí estoy, papá. Iglesia, es tiempo de levantarnos, iglesia. Es tiempo de que no te quedes sentada en ese lugar. Es tiempo que empieces a trabajar en el reino. Es tiempo de que te levantes y empieces a compartir su palabra, que empieces a bendecir. Si hemos analizado los 2 domingos anteriores lo que Dios nos ha hablado de esa parte, nos ha instruido en esa parte. De tener generosidad, de ser misericordioso, de darle al que está dolido, al que está enfermo, al que está pasando enfermedad. De decir: ¿sabes qué, Señor? Voy a menguar lo que yo soy para que tú crezcas en mí y poder hacer tu voluntad. Es un tiempo que Dios está moviendo esta palabra en este lugar, porque quiere que la iglesia se levante, que aún en medio de esta situación tú digas: ¿sabes qué, Señor? Yo soy fiel y llevo mis diezmos y mis ofrendas. ¿Sabes qué, Señor? Yo soy fiel y empiezo a compartir de tu palabra. ¿Sabes qué, Señor? Yo soy fiel, que aunque veo cómo está la economía, no me importa, yo puedo bendecir a alguien más. Pero esto no es para cualquiera. Esto no es para cualquiera. Como te dije, solamente el reino de los cielos lo arrebata a los valientes. Es aquel que está decidido a levantarse y decir: ¿sabes qué, Señor? Primeramente tu voluntad. Y a veces en las cosas más simples nos echamos para atrás, nos frenamos y decimos: ya no puedo. Nos detenemos, es decir, nos quedamos dormidos y no hacemos nada. Cuando Dios nos está invitando a trabajar con Él, nos está haciendo partícipes de lo que quiere mover en este tiempo en la tierra.
Y quiere que seas tú parte de eso. Tú que me estás viendo, Dios quiere que tú seas parte de eso. Quiere que te levantes y empieces a participar. Que dejes a un lado tu comodidad. Porque aún ahora cuando tienes más tiempo, tal vez buscas menos de Dios. Tienes más mensajes por escuchar, por leer. Y te apuesto que no los escuchas completos 5, 3 minutos y bye bye, lo cierro. Es tiempo de levantarse, iglesia. No sé cuántos de ustedes quieran ver la gloria de Dios. Porque Jesús cuando oró la primera vez y dijo, ¿sabes qué, Señor? Está bien, no, que se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Las siguientes 2 oraciones te marca que Jesús le dice, ¿sabes qué? Yo sé que voy a entrar. Yo sé que voy a entrar en ese proceso. Y no va a ser nada cómodo. No va a ser nada fácil. Pero sé que tengo la victoria garantizada. Sé que no me debo de basar en mis fuerzas. Sé que me debe de bastar tu gracia en medio de mi vida. Pero a veces dices, no, es que no tengo esto, no tengo el otro. Empezamos a buscar lo que no tenemos, en vez de buscar adentro de nuestro corazón y buscar lo que Dios ha depositado. El hacer su voluntad está determinado por mi cercanía a papá. El nivel de cercanía es cuando yo puedo hacer su voluntad. Un ejemplo, los matrimonios. Cada quien son 2 voluntades, tienen que unirse para hacer una. Pero de repente en el matrimonio sabemos que para poder llevarla alegre y con gozo el matrimonio, de repente tú tienes que ceder y de repente la otra pareja tiene que ceder. A veces tienes que ceder a tu voluntad para hacer la voluntad de la otra persona y viceversa. De repente ella tiene que dejar de hacer su voluntad por hacer tu voluntad. Ejemplos prácticos: el cine, las películas. A la esposa le gustan comedias románticas donde terminas y empiezas a mitad de película y empiezas a llorar por lo que está pasando. Al final terminas con gozo, con alegría, porque terminaron felices para siempre. Y tú estás esperando la película donde sale 7, 8 con armas y empieza la persecución con un carro a toda velocidad. O eres aquellos fanáticos de los Avengers que empiezas que salga Thor, que salga Capitán América, que salga Iron Man. Y de repente tú tienes que ceder. Te tienes que empezar a ver esas películas y ella tiene que empezar a ver esas películas. Empiezas a ceder tu voluntad cuando hay cercanía. ¿Por qué matrimonios rompen? ¿Por qué relaciones rompen? Porque nunca hubo cercanía. Cada quien se fijó en sí mismo y no se fijó en lo que necesitaba la otra persona. Jesús lo dice en los 2 grandes mandamientos que establece. Dice, amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dime, ¿qué momento te incluyó a ti? Cuando te dijo, te amarás a ti mismo. Dice, amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando entiendes, es porque hay cercanía. Cuando hay cercanía puedes decir, ¿sabes qué? Sé que mi voluntad no es la adecuada. Sé que mi voluntad no me va a llevar más que a 1 kilómetro y ahí me voy a quedar estancado. Pero entiendo que Dios tiene grandes planes para mi vida. Él tiene grandes proyectos para mí, grandes sueños. Y entiendo que su voluntad me va a incomodar, me va a presionar, va a sacar lo mejor de mí. Sé que me va a doler, pero sé que voy a terminar con la victoria en mis manos. Dile al que tienes al lado, el hacer su voluntad está determinado por mi cercanía, papá. Jesús les dice a Pedro, ni 1 hora has podido velar, ni 1 hora has podido velar. Y les dice, velar, llorar. Velar y orar. Porque dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu tiene todas las ganas de buscar a Dios, de relacionarse con Dios,
pero la carne se va en los deleites, se va en lo que más le satisface. ¿Cuántos de ustedes han estado a dieta o han hecho ejercicio y quieres comer sano y empiezas con ganas? Tienes toda la voluntad, pero empieza a pasar el tiempo, empieza a hacer frío porque lamentable, no sé por qué todos quieren empezar en enero. Si aquí en Monterrey o en la zona del norte es la temporada más fría, cuando las cobijas se te antojan más ponértela y cuando suena el despertador no se te antoja levantarte. Pero gente se pone en enero a querer levantarse a hacer ejercicio. Pero dígame, ¿qué hacen? Se quedan dormidos. ¿Por qué? No se levantaron a accionarse. Cuando tú te quedas dormido, no vas a ver lo mejor de Dios para ti. Tú quieres ver lo mejor de Dios en tu vida. Quieres que Dios abra su corazón y pueda compartirte los planes, los sueños que tiene para ti. Atrévete a levantar. Atrévete a levantar. Y cuando tú te levantes, verás como Dios va a soltar la palabra, va a soltar su voz y va a decir lo que ha declarado sobre tu vida. Pero gente, tal vez ha escuchado esa palabra de Dios, ha escuchado lo que Dios ha declarado, pero por quedarse dormido, decir, por no hacer nada, siguen en el mismo lugar. Pero aquellos que se atreven a levantarse, ven la gloria de Dios en medio de sus vidas. Aquellos que se atreven a levantarse, ven lo imposible hacerse posible en su vida. No sé cuántos de ustedes tienen imposibles. No sé cuántos de ustedes tienen imposibles. Sueñan con cosas, grandes sueños que tal vez si lo materialices, dices, de lo natural ahorita, lo planeo años, digo, aunque me esfuerce, sea 24/7 trabajando, no lo voy a ver. Pero cuando entras en el camino de Dios, en su voluntad, las cosas empiezan a acelerar. Las cosas empiezan a acelerar. Dile al que tienes al lado, es importante mi relación con Dios. Cuando habla de velar, es levantarse. Cuando habla de orar, habla de relación. Cuando habla de velar, decir, hija, ¿sabes qué? Levántate, hijo, arriba. No te quedes sentado. ¿Cuántos de ustedes, cuando estaban más chavos, en fiestas de fin de año, se ponían con sus primos? No vamos a dormir toda la noche. No vamos a dormir toda la noche. Vamos a ver películas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y al que se empieza a dormir, pambita. Yo recuerdo en esos tiempos con mis primos, el que se quedaba quieto sin hacer nada, era el primero que se dormía. Pero aquel que iba abajo en la cocina, en la estufa a abrir y sacar los tamalitos, aquel que se levantaba y iba a la olla del menudo y lo empezaba a sacar, era el que no se dormía, el que aguantaba más, porque estaba en acción, estaba en movimiento, no estaba estático en un lugar. Cuando tú te quedas estático en un lugar, va a procurar en ti que te quedes quieto, que te duermas. Pero cuando tú te empiezas a activar, tú te empiezas a levantar, no va a haber nada que te detenga. Creo que hoy están dormidos aquí. ¿Cómo provocas en ti la fuerza de velar? ¿Cómo provocas en ti la fuerza de levantarte? Hazte esa pregunta. ¿Cómo provoco en mí esa fuerza de levantarme, de velar, de no dormirme, de no estar quieto, de no quedarme en un mismo lugar? ¿Qué provoca en mí que me levante? ¿Qué provoca en mí que diga como Jesús, muchachos, discípulos, ya es tiempo de levantarse, ya es tiempo que estén arriba, ya es tiempo que no estén acostados ahí dormidos, porque la hora ha llegado, es el tiempo de que se levanten? ¿Qué provoca eso en mi vida? Es mi cercanía a papá. Mi cercanía a Él provoca en mí la fuerza para levantarse. Porque en mis fuerzas no voy a poder. En mis fuerzas voy a decir, me voy a quedar. Vamos a ponerlo con un ejemplo en la familia. Aquel varón, aquella mujer que sale a trabajar. Dime qué te mueve
a salir a trabajar todos los días. Créeme que cuando en ese tiempo que estuvimos a -8 el lunes, mi niña me decía, quédate papá, quédate. Y ella cobijadita, quédate. Yo, ay, hija, si supieras, yo me quedaría acostado. Pero tengo una responsabilidad que me obliga a levantarme. Es la cercanía, mi relación con mi esposa y con mi niña. Porque sé que si yo trabajo, traigo sustento. ¿Quieres el sustento de papá? Empieza a levantarte a trabajar en su obra. ¿Has visto a alguien que conoce por primera vez a Cristo? ¿Has visto a alguien cuando se encuentra cara a cara con Jesús? ¿Has visto su semblante? ¿Has visto su actitud? ¿Has visto su disposición? Pero no sé por qué, lamentablemente, con aquellos que pasamos años ya caminando en el Evangelio, se empieza a acabar esa sonrisa, se empieza a acabar ese gozo, se empieza a acabar esa disponibilidad. Porque cuando una persona se encuentra recién con Jesús, se quiere comer la Biblia, se quiere apuntar en cada actividad, en cada cosa que se va a hacer en la iglesia. Es el primero en levantar la mano, aunque no sepa cómo lo va a hacer, aunque diga, ¿sabes qué? En su tiempo, cuando podíamos, vamos a ir a hospitales, vamos a ir acá, vamos a ir a compartir a cruceros. No sabía ni cómo iba a compartir, pero esa cercanía, ese contacto que tuvo con papá provocó que se levantara. Mi pregunta es, ¿por qué no te has levantado? Está determinado por tu cercanía. Voltea con el que tienes al lado y dile, ya sé por qué no te has levantado. Ya sé por qué no te has levantado. Por cierto, hoy se levantaron pocos en la oración. Ya ni sé cuánto tiempo. Algo que golpeaba directamente mi corazón. Y recuerdo cuando estaba en lo más fuerte con esta enfermedad, en mi mente, con todo el choque, y de repente escuchas una voz de Dios y que te dice, ¿sabes qué? Arriba. Si lo analizas con tu mente natural, dices, no puedo, es imposible. ¿Cómo me piden que haga eso si no voy a poder? Imagínate esa situación de Jesús diciéndole, papá, pasa de mí esta copa. Pero Él entiende esa parte, que cuando dices, se haga tu voluntad, lo que estás provocando en el lugar que esté es que su reino se establezca en medio de donde tú estás. Cuando tú invitas a tu voluntad, haces un lado y decirle, con permiso, no tienes cabida aquí. El que tiene cabida dentro de mí es la voluntad de Dios. Estás provocando un mover del cielo aquí en la tierra. Estás provocando que aquello que te iba a detener, bye bye, adiós, porque mi Dios está aquí. Imagínate Jesús, que había sabido y Él mismo anunciaba, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque su presencia estaba ahí. Él recordó y les dijo, ¿sabes qué, papá? No se haga mi voluntad, que se haga la tuya. ¿No les recuerda cuando Jesús enseñó sobre la oración? Que empieza ahora, que le dice, ¿sabes qué? Y esta es la estructura de la oración. ¿Quién se la sabe? Y les dice, está en
Mateo 6. Arely. Dice Mateo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, mas tú cuando tengas cercanía con papá, cuando tú tengas relación con papá, entra en tu aposento, cerrar la puerta. No dice dormir, ¿verdad? Dice, y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 9 dice, vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando tú invitas la voluntad de Dios en medio de tu vida, estás haciendo esta oración. Estás declarando al cielo: papá, estoy listo para que tu mover del cielo venga aquí a esta tierra. ¿Sabes qué? Yo sé que va a causar incomodidad. Yo sé que te va a doler en ciertas circunstancias. Te va a doler, te va a costar. Porque no es cuando el cielo se establece en un lugar, no es para que estés en el mismo lugar, quedándote por años en el mismo lugar, sin que haya transformación en medio de tu vida. Cuando el reino de los cielos se establece en un lugar, hay transformación en ese lugar, hay cambios en ese lugar, hay un mover en ese lugar. Vamos, ponte de pie. Cierra tus ojos. Esto es algo entre tú y Dios. Tal vez has estado dormido por varios días, pero papá ponía en mi corazón: es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que veas el mover del cielo aquí en la tierra. Es tiempo de que veas el mover del cielo en tu vida, en tu familia, en medio de tu casa. La atmósfera cambiando está. Así es, papá. Tu espíritu está aquí. Es evidente. Vamos, declara lo que es evidente su mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Así es, papá. Vamos, decláralo sobre tu casa. Tu espíritu Que no sean simplemente está palabras, que sea una declaración de tu corazón. Es evidente. Aquel que lleva mover. a hacer solo palabras, una declaración, es aquel que está diciendo: papá, Tu espíritu me quiero levantar, está papá. Estoy aquí, papá, me quiero levantar, Señor. Llena este lugar, derramando tu amor, ven, vuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor, ven, vuelve. Vamos, tú mantente tú con tus ojos cerrados.
milagros pueden suceder. Y deja que la presencia de papá se empieza a mover en tu casa. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Su palabra dice: cuando 2 o 3 están congregados en su nombre, es decir, cuando 2 o 3 están buscando su voluntad, dice su palabra que en medio de ellos, ahí está. Yo sé que tal vez el proceso que has pasado no ha sido lo que tú has querido, lo que tú has planeado. Pero hoy dice papá, si tú te atreves a levantarte, si tú te atreves a poner en primero su voluntad y hacer tu voluntad, tus pensamientos a un lado y dejar lo natural, empezar de pensar en aquellas cosas naturales que pensabas que con eso te ibas a llenar, y empiezas a poner por primeramente su palabra, empiezas a poner por primeramente tener una plática con Él, una oración con Él, un tiempo de alabanza en medio de tu situación difícil, Dios garantiza que la victoria ya está en tus manos. Pero eso no te va a eximir del proceso, eso no te va a eximir de lo que tengas que vivir o de lo que tengas que pasar. Pero lo que sí Dios quiere dejar claro en tu corazón es que la victoria ya está garantizada, es que la victoria ya la tienes en tus manos, si te atreves a levantar y a poner tus ojos puestos en papá. Provoca que el reino de los cielos esté aquí en medio de tu casa, en medio de tu familia. Declaramos que hay un mover de Él en ese tiempo en tu casa, y que si habías estado estancado por varios años, es tiempo de que te levantes, es tiempo de que conquistes ese Canaán, es tiempo de que pases de esa conformidad, de ese estancamiento, de esa conformidad, y que te levantes a luchar y a buscar más de Dios. Y en la medida que tú busques más de Él, va a haber claridad en lo que estás viviendo, y vas a ver el propósito que Dios ha traído en medio de esa situación. Porque Él está cerca. No me exime de problemas, pero también Él está cerca. Tal vez hay muchos que están pasando por paz, por gozo en su corazón, pero eso no es un inicio de que empieces a dormirte, que empieces a dejar de hacer lo que Dios había puesto sobre tu vida. Hay gente que está aprendiendo por situaciones difíciles, pero tú también que estás por ese tiempo de paz, por ese tiempo de gozo en medio de tu familia,
Es tiempo de que no olvides quién ha traído esa atmósfera en tu casa. Y es tiempo que tú sigas levantado, es tiempo que tú sigas accionando, es tiempo que tú te sigas moviendo. Y que le digas al cielo: papá, no se haga mi voluntad, papá, sino que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Que tu voluntad se haga en mi vida, porque quiero ver tu mover en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi iglesia, papá. Que tu Vamos, decláralo. poder descienda hoy, venga tu reino, y que se haga aquí tu voluntad, como Vamos, declara que hay un mover en medio de tu casa. Vamos, que milagros empiezan a suceder. y que tu poder Vamos, decláralo. descienda hoy, venga tu Cadenas se empiezan a romper en el nombre de Jesús. y que se haga aquí tu voluntad, como en el Tu cielo, mover, papá. y que tu poder Vamos, que sea una necesidad de tu corazón decirle: papá, que venga tu mover, papá, que venga tu mover, papá. que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Vamos, si tú estás dispuesto a hacer, porque es una decisión que tú tienes que tomar. Créeme que el quedarse dormido, el no levantarse, estás haciendo algo de indecidia en tu corazón. Es algo que no has querido decidir hacer. Es un tiempo que estás viviendo de indecidia, de no saber qué hacer. Pero es tiempo de que te levantes. Créeme que también eso es una decisión, porque has decidido conformarte, has decidido permanecer en el mismo lugar, has decidido estar en el mismo nivel. Cuando en el corazón de papá ya estabas planeado que en este tiempo estuvieras en otro estándar, estuvieras en otro lugar, estuvieras en otro nivel mayor. Pero a causa de tu indecisión has permanecido en el mismo lugar. Es tiempo que te levantes, pero es una decisión que tienes que tomar. Tal vez has vivido lo mismo por años. Tal vez son cadenas que te están atando, que te están deteniendo. Y no has visto el mover de Dios en tu vida y en tu familia. Tal vez llevas años o llevas poco tiempo caminando con Dios, pero no has visto el mover del cielo en ti. Es tiempo de que decidas hacer la voluntad de papá. Es tiempo de que decidas acercarte más a papá. Y en medida de esa cercanía vas a tener las fuerzas, el valor de levantarte. Porque créeme que cuando te levantes va a haber gente que te diga: no vas a poder. Créeme que cuando te levantes va a haber gente que diga: ¿para qué te levantas si no vas a lograr nada? Pero créeme que eso es en la tierra. Pero cuando tú decides levantarte, estás haciendo una declaración al cielo. Estás haciendo una declaración al cielo. Estoy listo para ver tu mover. Estoy listo para ver cómo me transformas. Estoy listo para ver un cambio en la atmósfera que he estado viviendo por mucho, por poco tiempo. Pero es una decisión que tienes que tomar. Es una decisión que tienes que tomar. No te puedo obligar a que lo hagas. Es algo personal entre tú y Dios. Cierra tus ojos. Pon tu mano en tu corazón. No lo hagas si no estás decidido a hacerlo. Solamente hazlo si tú estás decidido a hacerlo.
Yo sé que algunos están pasando por ese indecidio. ¿Lo hago o no lo hago? Porque el compromiso no es conmigo, el compromiso es con papá. El compromiso no es con esto Monterrey, el compromiso es con tu Dios y contigo, con papá y contigo. No sé ustedes, pero yo quiero ver algo diferente en mí, en mi familia, en mi casa. Quiero ver algo diferente aquí en mi iglesia. Quiero ver su mover. Quiero ver paseándose el Espíritu de Dios en medio de esta casa. Quiero ver paseándose el Espíritu de Dios en tu casa, en tu familia. Y que Dios empiece a adelantar los tiempos. Que Dios empiece a acelerar en tu vida aquellas cosas que no habían llegado. Que Dios empiece a añadir en ti aquellas cosas que habías soñado. A causa de que hagas su voluntad. A causa que decidas hoy, papá, quiero estar más cerca de ti. Papá, me comprometo a buscar más de tu palabra. Y quiero ser claro solamente con aquel que decida. Porque aquel que decida está dispuesto a pasar incomodidad. Aquel que decida está dispuesto a dejar la comodidad a un lado. Está decidido a dejar el confort a un lado por empezarse a mover en pos de nuestro Dios. Como decía Pablo, a empezar a correr esa carrera. Papá, muévete en mí, Señor. Anhelo más, papá, de tu presencia, papá. Padre mío, rompa lo que tengas que romper, papá, esta mañana, esta tarde, papá. Rompe, papá, lo que tengas que romper, Señor, en cada vida, Señor, en cada persona, papá, que estaba interrumpiendo ese fluir tuyo, papá, que estaba impidiendo ese mover tuyo, papá, en su vida, papá. Que sea tu voluntad en medio de él, papá. Que sea tu palabra en medio de su vida, papá, en medio de su corazón, papá. Que sea tu palabra hablando, papá, en este tiempo. Que sea tu palabra hablando a su corazón, Señor. Sea tu palabra tocando su vida, Señor. Quitando ataduras, papá. Quitando pensamientos incorrectos, Señor. Quitando, papá, ideologías, papá, incorrectas, papá. Este tiempo tu presencia, papá, moviéndose, papá. Porque donde estás, papá, hay libertad, Señor. Donde tú estás, papá, hay un mover, papá. Y queremos ese mover, papá, en nuestras vidas, papá. Gracias, papá. Gracias. Toca cada vida, papá. Oh, así camabara, así rababa, así cabara. Sabasí caramabara, así caramababa. Sea tu espíritu rompiendo, papá, ataduras, Señor. Es tiempo que esta iglesia se levante, papá. Es tiempo de ver, papá, esa gloria postrera, papá. Creemos y declaramos que ya es el tiempo, papá. Declaramos que hay gente, papá, en este lugar que está lista, papá, para dejar su comodidad, papá. Que hay, papá, en este lugar gente, papá, dispuesta, papá, a poner primeramente tu reino, papá, a establecer tu voluntad en medio de esta tierra, papá. Que sea tu mover, papá, en este tiempo. Tu palabra nos enseña, Señor, cuando hay tu mover, Señor, hay transformación, papá, en cada persona, papá. Hay un avivamiento, papá, en medio de ese lugar, papá. Vamos por tu mover, papá. No queremos ser los mismos, papá. Queremos que tú nos perfecciones, papá, y nos impulses, papá, al siguiente, papá, al siguiente, papá, en lo natural y en lo espiritual, papá. En el nombre de Jesús, papá. Heme aquí, Señor. Heme aquí, papá. Heme aquí. Cierro con esto. La actitud cuando Jesús entró
era tristeza, era angustia. Y como te dije, lo que decía Pablo cuando te dije al principio, que había un aguijón de parte de Dios que estaba ahí. Y en la tercera ocasión que le preguntó, le dijo: bástate en mi gracia, es lo que necesitas para seguir adelante. Cuando Jesús salió de la tercera vez que fue a orar, Él ya salió con la victoria. Él ya salió sabiendo que iba a pasar la cruz, que iba a pasar ese calvario, que esa copa que iba a beber de amargura, sabía y le preocupaba, porque sabía que en lo natural, en lo humano que estaba haciendo Jesús, iba a provocar que se apartara de la presencia de Dios, que la presencia de Dios se quitara por un momento de Él a causa del pecado de nosotros. Pero sabía que al final papá lo iba a levantar hasta lo sumo, que su nombre iba a ser sobre todo nombre, que en su nombre toda rodilla se doblará, porque el poder de Dios cayó sobre él. Cuando tú decidas levantarte, el poder de Dios se va a levantar sobre tu vida y no va a haber nada que te pueda detener, porque tú vas a tener la identidad correcta. Sabes quién está contigo, sabes quién es tu cuidador, sabes quién es el que te guarda, sabes quién es el que te cuida, y sabes que si estás en Él, lo que naturalmente es imposible, para papá es posible. Que tengas una bendecida tarde.